Bien, vamos a compartir la palabra, está en la carta de Filipenses, en capítulo 3 y verso 13 al verso 14. Filipenses 3, del verso 13 al verso 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo, al escribir esta carta, en primer lugar, describe al corredor como aquel que no se distrae por otras cosas, como un corredor que se olvida de lo que está detrás. Y en segundo lugar, él hace o nos da esta idea de esta analogía que aparece en la proposición: extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta. Corredor que se olvida de lo que está atrás, pero que se extiende hacia adelante y prosigue hasta la meta. En tercer lugar, Pablo se presenta a sí mismo como un corredor cuya motivación última es poder alcanzar la meta. Y en la meta es obtener el premio, porque hay corredores que van a llegar a la meta, pero dependiendo en qué lugar llegan, algunos corren solamente por correr, otros corren solamente para llegar, pero el apóstol Pablo está corriendo como para alcanzar y obtener este premio. Meditando sobre esta palabra, que el apóstol Pablo la usaba para enseñarnos o enseñarle a la iglesia acerca de su vida y de su propósito de su vida en la fe y en Cristo Jesús, lo que él quería alcanzar, Él no se conformaba a lo que él ya había alcanzado, sino que él, olvidándose, se extendía para llegar a la meta y para alcanzar el premio. Y meditando sobre esto, yo decía, cada año delante de nosotros se nos pone o se nos da la oportunidad de examinar lo que hemos hecho en el año anterior y de poder ver qué sí hemos logrado o qué cosa no hemos logrado, de poder revisar cuáles fueron nuestras metas al empezar el año anterior y cómo hemos terminado, si es que llegamos a la meta o no. Y mirando nuestra vida, siempre se dice que nuestra vida también es una carrera, Y sí es una carrera, yo digo siempre, es una maratón, no es una carrera de 100 metros, sino es una carrera muy larga, Y entonces, para correr esta carrera muy larga, nosotros tenemos que ver y medir nuestras fuerzas, ver nuestras oportunidades y no perder el propósito por el cual nosotros tenemos que vivir, Debemos de reconocer entonces, hermanos, que en cada uno de nosotros, cada año se nos da la oportunidad de un vasto territorio que podemos conquistar. En cada uno de nosotros hay capacidades que no hemos todavía descubierto, talentos que están como ricos yacimientos de oro en minas humanas que necesitan ser explotadas. Quizá debajo de nuestro árido desierto corren vetas vertiginosas de potencialidades que nos pueden transformar de personas ordinarias en personas extraordinarias. Usted en este año nuevo, si así se lo propone, y con la ayuda que Dios le garantiza, llegará a ser esa persona que desea ser, si es que lo quiere ser. A veces desconocemos quiénes somos nosotros. Nosotros damos gracias a Dios porque durante este año 2020 podíamos descubrir grandes siervos de Dios en nuestra congregación. Hasta antes de este 2020
Algunas veces quizá como siervo de Dios nosotros menospreciamos a los demás. Menospreciamos a los hermanos y pensamos que los hermanos no pueden hacer, que todavía quizás son muy niños en la fe. Sin embargo, este año 2020 se nos dio la oportunidad en que podíamos ver, ¿no?, el potencial de cada pastor laico, ¿verdad? Dentro de ese varón o de esa hermana mujer había un potencial que no había sido descubierto. Y en este tiempo podíamos ver cómo él o ella día a día o semana a semana hacía para cuidar de la casa iglesia que se le había o que por el Señor se le ha asignado. Y también podíamos ver también los jóvenes en cada actividad que realizaban. Dios mismo había puesto y Dios mismo descubrió la capacidad, explotaron sus capacidades. Y ellos podían editar, podían hacer la coreografía, las alabanzas en nuestra congregación. Y si había alguna actividad, igual lo hemos hecho, porque podíamos descubrir que ellos tenían mucho potencial. Y gracias a esta pandemia podía ese potencial ser descubierto. Y ahora ellos han servido de una manera extraordinaria. Algunas veces algunos siervos piensan o creían o comentaban que el equipo de producción de nuestra iglesia es de profesionales. No son profesionales. Solamente son siervos jóvenes o hermanos, hermanas que están en las manos de Dios, y es Dios quien ha potenciado de manera extraordinaria ese talento que había dentro de su corazón. Por eso, gracias a este tiempo, y entonces hemos podido descubrir, ¿verdad?, lo que en otro tiempo no hubiéramos podido ver. Y ahí podemos darnos cuenta que es Dios mismo obrando, y Dios mismo va a través de todo el tiempo componiendo, colocando piedras o material para edificar su iglesia. Y hemos llegado por eso hasta aquí, este fin de año. Ahora estamos empezando este año 2021. Sin embargo, yo quiero decirles que cada año nos da un nuevo reto, ¿verdad? Y también a través de esta palabra que Dios nos diga, pues, que no debemos de ser conformistas, ¿no? Porque ese es un grave problema en cada uno de nosotros. Muchas veces somos conformistas. Yo ya hice bien, entonces ya. Ahora, por ejemplo, puedo decir, ¿no?, en el trabajo que yo tengo ya más o menos estoy bien, entonces ya estoy tranquilo. Y muchas veces me conformo y no aspiro o no miro a más. Igual en la fe, ¿verdad? A veces decimos, no, yo ya conozco al Señor, entonces ya ahí estoy bien y soy conformista, y ya no quiero hacer estudio bíblico, ya no quiero leer más, ya no quiero aprender más, porque ya yo creo que estoy bien. Y suele pasar, ¿no? Nos damos cuenta, por ejemplo, algún hermano ha llevado todos los estudios bíblicos que nosotros decimos, entonces él ya está conforme, ya está bien. Y cuando a veces toca de que se da un estudio bíblico, no, ya no lo llevo porque ese yo ya lo llevé. Dentro de eso hay un conformismo, porque en cada estudio, aunque es el mismo, siempre hay ideas diferentes, enseñanzas diferentes. Pero cuando nosotros estamos conformes, entonces no hace falta que nada más, ¿no? Y quizá también nuestra iglesia puede decir, ya estamos conformes, como hemos hecho bien, entonces ya no hace falta hacer nada más. Sin embargo, lo primero que el apóstol Pablo nos enseña aquí, dice que no seamos conformistas. Pablo dijo, hermanos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado. Y lo que el apóstol Pablo estaba diciendo en sus palabras, no estoy conforme con lo que yo soy, o con lo que yo tengo, o con lo que yo alcancé. Él lo hablaba en relación a que él no había alcanzado su semejanza o parecido a Cristo. Entonces él no estaba conforme.
Y cuando el apóstol Pablo nos dice hermanos, el apóstol le está hablando a la iglesia. Es decir, le habla a usted y a mí. Y nos llama hermanos, o sea, nos ubica en un plano de privilegios y de derechos espirituales, hermanos. Y él mismo se presenta luego como ejemplo. Yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado. Él podía darse el lujo de esconder su real yo o su ego, su personalidad, de glorificarse o de gloriarse quizá un poco. Sin embargo, él lo está diciendo, ¿sabe qué, hermano? Yo no creo, ¿no? Como dice otra versión, yo no creo, mucho menos pretendo que ya lo alcancé. Hay un escritor americano, Samuel Langhorne, más conocido como Mark Twain, dijo: cada uno es una luna y tiene un lado oscuro que nunca le muestra a nadie. Cada uno es una luna y tiene un lado oscuro que nunca le muestra a nadie. El apóstol Pablo, por su conocimiento del Señor, por su experiencia del Señor, podría haber dicho que él lo sabía todo. Sin embargo, él dice: no, hermanos, yo no creo que ya lo alcancé. Y él se muestra como uno de nosotros, ¿verdad? Con eso nos quiere decir que él no es perfecto en el propósito por el cual estaba él viviendo. Él no había conseguido. Por eso él dice: yo no creo ni pretendo que ya lo alcancé. Y eso nos debe llevar, hermanos, a que nosotros reconocer, a que nosotros podemos disimular quizá nuestras faltas. Sin embargo, otros las descubren. Aunque nosotros disimulamos de repente cómo somos, pero otros van a descubrirlo. Y ahora nosotros debemos de entender que Dios ve nuestro lado oscuro, ese que muchas veces no queremos mostrar. Dios lo ve, pero Dios nos ayuda a alcanzar nuestra propia realización y a cambiar también ese lado oscuro. Cuando somos nosotros mismos, otros nos aprecian mejor. Aunque tengamos de pronto un lado oscuro, seamos transparentes, como el apóstol Pablo lo dijo, ¿verdad? Muchas veces solemos caer en este error cuando se nos pregunta algo, ¿no? A veces como pastor a mí me preguntan, ¿no? Cosas muy difíciles. Y ahí es cuando muchas veces caemos y podemos decir: no lo sé. Si me preguntan algo que no sé, es sí, no lo sé, pues. A tener una respuesta de repente vaga o diferente a lo que realmente corresponde a responder, ¿no? Corresponde a dar esa verdad, ¿no? Y eso era lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Sabe qué? Yo no creo que ya lo he alcanzado. Mucho menos pretendo que lo he alcanzado ya, ¿no? No pretendo haberlo alcanzado. Con esto el apóstol Pablo fue sincero en su confesión. Y nosotros debemos ser sinceros con Dios y debemos ser sinceros con el prójimo y para con nosotros mismos. Es probable que engañemos al prójimo, pero a Dios ni a nosotros mismos no podemos engañarnos. Meditando sobre esto, ¿cuál fue la meta? ¿Cuál fue la decisión o la resolución que usted se propuso lograr cuando empezaba el año 2020? ¿Y cuál es ese propósito que usted ahora podría decir: parece que yo no lo he alcanzado, ¿no? Quizás se propuso un mejor trabajo, quizás se propuso una mejor educación, quizás propuso una casa,
o se propuso dedicarse más al ministerio o tener más tiempo con su familia, que sí la tuvo, asistir con más regularidad al templo, no lo pudo hacer, orar de manera más perseverante o continua, quizá tuvo muchas metas. Y ahora, terminando este año 2020 y empezando este año 2021, usted puede ser sincero consigo mismo y podrá decir: yo pretendo que no pude alcanzar, yo no lo he alcanzado el propósito el cual quizá usted tenía. Mire, el apóstol Pablo tenía mucho de qué poder decir y él podía estar tranquilo, pero él está diciendo: hermanos, yo no creo que yo lo haya alcanzado. Y eso lo llevaba a que él no era un hombre conforme. Nosotros no debemos ser hombres conformes. No sea conformista. Entonces no pretendamos algo que de repente no hemos conseguido. Y tampoco lo esconda, sea sincero. Yo me propuse de pronto leer la Biblia 2 o 3 veces durante el año pasado. No lo alcancé. Yo me propuse de pronto, todos los días iba a ser mi devocional o mi tiempo con Dios. No creo ni pretendo que lo haya alcanzado, porque es verdad que hacíamos el devocional cada día, pero un día descansábamos el día lunes y de repente ese día no lo he hecho. O el día domingo también, que teníamos servicio, tampoco he hecho. Entonces tampoco yo pretendo que yo lo haya alcanzado, y yo lo estoy diciendo de manera personal. Yo no pretendo que hice todos los días el devocional. Entonces yo quería estudiar más. No pretendo ni creo que estudié más. Entonces hay que ser transparentes y hay que mostrar lo que, y ser sinceros para decir lo que no alcancé. O yo me propuse dejar ese mal hábito. O yo me propuse dejar ese pecado. Pero aunque por la pandemia no podía salir para irme al vicio, pero cuando he podido hacerlo he ido. Entonces yo soy consciente y pretendo que aún no alcancé a dejarlo. Este principio del apóstol Pablo para con su vida espiritual es un principio que nos puede ayudar a examinar nuestra vida en otras áreas. Yo me propuse a ser un buen padre, responsable, cariñoso, pero no pude alcanzar serlo, pues. Sin embargo, el apóstol Pablo no se queda en este paso y él da un paso más. En este verso 13 dice: o sea, yo no pretendo verlo alcanzado, pero una cosa hago. Entonces el segundo punto, primero es no sea conformista, el segundo punto es no haga muchas cosas a la vez. Aquí dice: pero una cosa hago. En estas palabras descubrimos uno de los secretos del éxito. El rey David dijo en el Salmo 27:4: una cosa he demandado a Jehová, y esta haré, estar en la casa del Señor todos los días de mi vida, ¿no? Él también propuso una cosa. Y aquí el apóstol Pablo también dice: yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Y aquí nosotros debemos de entender que no debemos de hacer muchas cosas, porque hay un dicho que dice que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? O poco agarra. Y el fracaso de muchos cristianos y no cristianos es querer hacer muchas cosas a la vez, pero no hacemos nada. ¿Por qué? Solo una cosa puede tomar la atención una vez. A veces yo me sorprendo, ¿verdad?
bueno, los varones, no sé si es con todos, pero en mi caso, cuando yo estoy haciendo una cosa, yo no puedo hacer otra. ¿Entienden? Pero sí he visto a veces, ¿no?, a las mujeres, están haciendo la tarea, están chateando, están mirando el drama o la televisión, wow, 2, 3 cosas. No sé cuán bien las harán, no sé, pero aquí el apóstol está diciendo, pero una cosa hago. Se necesita entonces funcionar en una escala de prioridades, dándole lugar primero a la más importante y esencial. ¿Qué es lo más importante que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo más importante? Por eso, una cosa hago. Yo muchas veces me sorprendo como siervo de Dios, ¿no? Y yo aprendí este principio, ¿no?, del pastor Che, el pastor de la iglesia de Houston, en la oportunidad hace más de 10 años atrás, quizá un poco más. Una vez él dijo, ¿qué hacen en la iglesia? Sí, nosotros tenemos este programa, esto y esto, 4 o 5 cosas. Entonces él dijo, no, si usted quiere hacer casa iglesia, usted tiene que ser casa iglesia y el resto tiene que dejar de lado. Porque si usted quiere hacer una cosa bien, haga solamente una cosa. Y después, haciendo bien esto, va a poder hacer el resto. Y a veces yo me sorprendo porque sí, algunos siervos tienen capacidad, pero hay unos siervos que hacen una cosa, hacen otra. Tienen 4, 5, 6 ministerios, pero son siervos de una iglesia. Y a veces me sorprendo cuando un siervo de una iglesia visita para predicar a otra iglesia, se va para misión, va 15 días, un mes fuera, 2 meses. Y durante ese tiempo yo me pregunto, ¿y quién cuida la iglesia? Bueno, quizá tengan la capacidad. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo nos está dando este principio, que una cosa es la que nosotros debemos hacer. ¿Y cuál es esa cosa? Debe ser nuestra prioridad. ¿Qué es lo que usted tiene que proponerse? Por eso, mirando el año 2020, ¿verdad? ¿Qué quise yo hacer? ¿Qué quise yo lograr? Y empezando este año hay que examinar, siempre lo hacemos, entonces a ver, reconocer, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué es lo que haces aquí? Olvidando, verso 3 estamos, ¿verdad? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. ¿Qué cosa es lo que hago? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, ¿no? Para poder hacer una cosa, primero, lo primero, tenemos que olvidar lo pasado. No debemos de aferrarnos al pasado, no seamos víctimas del pasado. Tenemos que olvidar lo que queda atrás. El problema de muchos creyentes es que viven bajo la tiranía y dictadura del pasado. Y muchas veces los fracasos pasados no les permite ver las victorias presentes. La nostalgia los tiene caminando de espaldas al futuro, ¿verdad? Es como aquel que quiere ir a algún lugar, pero empieza a remar de espaldas, entonces no ve por dónde va a avanzar. Puede estarse yendo a un abismo, puede estarse yendo en dirección diferente, pero cuando él rema de espaldas, él, aunque parece que toma más impulso, pero no logra ver absolutamente nada. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad? No pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando el pasado, ¿no? Olvidando el pasado, me extiendo hacia lo que está delante.
¿Y cuál era el pasado que el apóstol Pablo quería de pronto olvidar? Quizás su fracaso, quizás su posición, y lo que él está enseñándole era a la iglesia, que quizá ellos estén olvidando de repente el legalismo en el cual han vivido antes, o el pecado en el cual han vivido antes. Olvidando el pecado tiene que ver con olvidarse de todo lo que de una u otra manera estorbó para que usted haya logrado su meta. ¿Entiende? Olvidar todo. Imagínense, ¿qué pasaría si ahora nosotros nos ponemos a pensar y a recordar cómo fue el año pasado? ¿Verdad? Fue terrible para muchos, ¿no? Fue terrible, ¿sí? Entonces, es un nuevo año y cada año es diferente porque es diferente tiempo, diferentes oportunidades. Ningún año puede ser igual. No hay un año igual, los años son diferentes, pero va a depender de cómo usted los asuma. Entonces, si nosotros miramos a 2020, wow, pésimo. Y entonces estamos pensando, no, enfermedad, pandemia, COVID, encerrado en casa. Entonces, este 2021 tampoco yo tengo ninguna expectativa o esperanza de poder lograr lo que de pronto me había propuesto el año 2019 para el 2020. ¿Entienden? Porque yo pienso, dada o vista la situación, y ahora todavía aún con esta expectativa de que se va a poner peor, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Mejor no me propongo nada, porque ahí está pues, fresco el 2020. Entonces, si yo estoy recordando todos los fracasos de 2020, no voy a tener ningún impulso, ninguna expectativa acerca del año 2021. Mejor ni me atrevo a vivirlo. Por eso el apóstol Pablo dice, no pretendiendo verlo alcanzado, ya, ¿no? Una cosa hago, olvidando el pasado, me extiendo hacia adelante. Y esto tenemos que entenderlo, hermanos, porque la dirección en la cual nos movemos determina lo que seremos, lo que tendremos y lo que alcanzaremos. Si hemos fracasado, pues, si no, nos hemos caído, entonces tenemos que levantarnos para avanzar. Nada nos debe desviar de alcanzar nuestras metas. No podemos vivir atados al pasado. Tenemos que olvidarlos. Solamente se nos enseña una vez que recordemos las proezas de Dios que hizo en el pasado, que conozcamos y sepamos las proezas de Dios, que esas nos alientarán acerca del futuro. Pero de manera personal nosotros no podemos estar recordando, olvidando. Imagínense, si nosotros estamos mirando al pasado, ¿cómo podremos ver el presente y podremos ver el futuro? No podemos. Quitemos nuestros ojos del pasado. ¿Entiendes? El pasado no tiene más efecto mientras nosotros solamente pensemos en él. Y por eso el apóstol Pablo dice, una cosa hago, olvidando el pasado, me extiendo. Y ahí viene la figura del jugador, ¿verdad? Me extiendo hacia la meta. Yo miraba en estos días, ahí para eso es bueno el internet, ¿no? Miraba en estas competencias de personas que dieron lo máximo hasta el final, ¿no? Y también ahí pasaban los bloopers de algunos que creían que ya han ganado y se relajaban antes de llegar a la meta,
y el que venía en segundo lugar se extendía y a veces estirándose podía cruzar la línea para ganar. Y esa es la figura que el apóstol Pablo nos da, ¿no? Olvidando el pasado, me extiendo hacia adelante. Nada nos debe desviar de alcanzar nuestras metas. Debemos de elevarnos por encima de los obstáculos. Cuando yo meditaba sobre esto me recordaba de Zaqueo, ¿sí? Zaqueo. Es la historia que a los niños les encanta, ¿verdad? Zaqueo. En la Biblia. Él escuchó, Zaqueo era cobrador de impuestos, él escuchó que venía Jesús, ¿no? Había tanta gente que él no podía acercarse a Jesús, pero él quería ver a Jesús. Él tenía necesidad de Jesús, pero era tanta la multitud que él no había forma de cómo esté delante de todos. Y entonces, ¿qué hago? Los obstáculos que él tenía por delante eran inmensos, muchedumbre de personas. Se dice que él era chato quizá. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a elevarme sobre o por encima de estos obstáculos? ¿Por dónde va a pasar Jesús? Está viniendo en esta dirección. ¿Qué hizo Zaqueo? Entonces corrió, miró. Acá hay un árbol, entonces se subió al árbol. Él se puso por encima de todos sus obstáculos. La gente que le estorbaba de ver a Jesús, entonces quedó abajo porque él se elevó encima de sus obstáculos. Cuando el Señor Jesús vino, lo vio arriba, ¿no? Parece que Zaqueo era de la selva, ¿verdad? Trepado ahí en un árbol. ¿Qué pasó? Zaqueo, baja, que es necesario que yo coma en tu casa. Y ese día llegó la salvación a la casa de Zaqueo. ¿Qué hubiera pasado si él vio, ya, yo quiero ver a Jesús? Y entonces salió, mucha gente. Me van a aplastar. No voy a poder hacerlo. Mejor otro día lo busco, ¿verdad? Habrá otra oportunidad, hoy día no. No. Él tenía un propósito y él quería lograr ese propósito. Su propósito era ver a Jesús. Y por más obstáculo que hubo, él se elevó sobre sus obstáculos y él podía cumplir ese propósito de tener un encuentro con el Señor Jesús. Y ese día el Señor Jesús fue a su casa y ese día el Señor Jesús dijo, ha llegado la salvación a su casa. Entonces, hermanos, debemos dejar de pertenecer a esa lista de fracasados y con la ayuda de Dios tenemos que ponernos en la lista de los triunfadores. Póngase una meta y corra hasta alcanzarla. Propongamos una meta y propongamos hasta alcanzarla. Una sola cosa a la vez, entonces podremos lograrla. El problema es que muchos de nosotros nos rendimos muy pronto. Y en la primera dificultad, tiramos la toalla. Falta de perseverancia. Empezamos muchas cosas y no terminamos ninguna. Y empezamos una y luego la abandonamos porque se nos puso difícil. Se nos puso difícil. Comenzamos con mucho ánimo, llenos de aspiraciones, pero somos muy propensos al desánimo. Y yo me acuerdo, había un dicho que quizá muchos no lo entiendan, pero decía, ¿no? Carrera de caballo y parada de burro. Dicen que el caballo corre muy bonito, pero el burro cuando se tranca no avanza más y es muy feo. Y con eso querían decir que
empiezas algo muy lindo y terminas muy mal, ¿ah? Por falta de perseverancia o por falta de poder ver qué es lo que yo quiero lograr y qué es lo que yo voy a hacer para lograr ese propósito. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, extendiéndome a lo que está delante. El verso 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Al premio del supremo. El apóstol Pablo tenía en claro que él quería lograr, no solamente llegar a la meta, sino él quería lograr el premio. Porque a la meta no se puede llegar en segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo lugar, como podemos ver en las competencias, ¿verdad? Algunos dicen, no es importante ganar, lo importante es llegar. Es una idea, pero en este caso no. En este caso el apóstol Pablo no está corriendo como para llegar último. Esa es la idea y figura que nos da. No está corriendo como para llegar en segundo, en tercero o al fin llegar. No. A nada, no. Él está diciendo que se extiende a la meta para lograr el supremo premio. Y hacia ahí él está buscando de que la iglesia también vaya, de lograr, como dice el verso 14, ¿no? Como dice el verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él espera lograr el premio, él espera conseguirlo, él espera cumplir el propósito por el cual Dios le llamó. Entonces nosotros también debemos de correr hasta alcanzar la meta. Prosigo hasta alcanzar. ¿Cuántos obstáculos hay en el camino? No tenemos que perder de vista nuestro premio. No tenemos que perder de vista. Por eso es que no tenemos que mirar atrás, ¿verdad? Por eso es que tenemos que olvidar atrás. No tenemos que correr mirando ni lo que nos ataba de repente en el pasado, mucho menos añorando las cosas que de repente teníamos que dejarlas y ahora tenemos que correr para alcanzar. ¿Qué es lo que nosotros queremos alcanzar este 2021? Para el apóstol Pablo, todo su esfuerzo era para lograr asirse y estar con Jesús y conocer a Jesús. Para nosotros, ¿qué es? Tenemos muchas cosas, ¿verdad?, por las cuales tenemos que correr. Pero debemos de tener una prioridad. ¿Cuál es esa prioridad? Una cosa solo debemos de hacer. Entonces, ¿cuál es esa prioridad? ¿Qué es tu prioridad? ¿Cuál es mi prioridad? Sí, algunos van a decir, ¿sabe qué, pastor? Yo no trabajé este año. Ahora yo tengo que trabajar, está bien, tiene que conseguir un trabajo. ¿Sabe qué, pastor? El año pasado yo me había propuesto construir mi casa, no lo he logrado, entonces este año yo voy a construir mi casa, está bien. Y así habrán diversas y múltiples, de repente, propósitos o propuestas. Pero ¿saben una cosa? Hay algo más importante que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué era para Pablo? Prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y yo lo había dicho que era también para David. ¿Qué se había propuesto David? ¿Qué se había propuesto David?
Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Salmo 27:4. Estar en la casa de Jehová todos los días. Si nosotros hemos fracasado en muchas cosas que nos hemos propuesto, es porque hemos dejado nuestra meta, prioridad o nuestra prioridad. Nuestra prioridad es el pleno conocimiento de Cristo Jesús. Por eso el Señor dijo, ¿verdad? Busca primero el reino de Dios, las demás cosas serán añadidas. Y muchas veces nosotros corremos sobre las demás cosas y no buscamos el reino de Dios. Hemos volteado. Sin embargo, el Señor nos dice, busca primero el reino de Dios, todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, nuestra meta o nuestra prioridad para este año 2021 tiene que ser esto: buscar primero el reino de Dios y las demás cosas se añadirán. Si buscamos el reino de Dios, vamos a poder cumplir las demás cosas. Ese es el orden que el Señor nos dio. Y eso es lo que muchas veces nosotros olvidamos. La vida es así. A veces queremos o sin querer. ¿Cómo no podremos entonces olvidarnos con tanto problema o dificultad? Pero el Señor nos muestra que ese es el orden de lograr los propósitos en nuestra vida. Primero, busca el reino de Dios. Es buscar ser gobernado por Dios, es buscar que Dios gobierne mi vida, es ponerme bajo el gobierno de Dios. Él tiene que gobernar mi vida. Y entonces todas las demás cosas que yo quiero lograr van a ser añadidas. Para terminar, hermanos, ¿cuál es el verdadero reto de este año nuevo? Es lograr este propósito, es lograr esta meta, es poder vivir bajo el reino de Dios, bajo el gobierno de Dios. Si es verdad, nosotros hemos dicho, ya le entregué mi vida a Jesús, ya he aceptado a Jesús como mi Salvador, pues muchas veces no estamos viviendo con Jesús como Señor de nuestra vida. No estamos sometiéndonos a Él, no estamos obedeciendo a Él. Entonces, que ese sea el reto más grande para nosotros, que nosotros corramos, nos extendemos, ¿no? Nos esforzamos para poder lograr ese premio, que es el reino de Dios. Y el reino de Dios no es que, un palacio, una riqueza, no. Busca primero, el reino de Dios tiene que ver con gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Que Dios gobierne nuestras vidas, que el Señor gobierne nuestras vidas. Y entonces las demás cosas serán añadidas. Hermanos, que este año 2021 nosotros vivamos con esta palabra. Busca primero el reino de Dios. Esa debe ser nuestra prioridad, esa debe ser nuestra meta, ese debe ser nuestro premio. Busca primero el reino de Dios y las demás cosas se añadirán. Y hay que buscar ese reino de Dios, es decir, hay que buscar ese gobierno de Dios en mi vida. Que Dios gobierne mi vida, que Dios gobierne mis decisiones. Yo no podré o no debo decidir por mí mismo, porque Dios es mi rey. Habla de reino, el Señor es mi rey. Entonces, siendo siervos, nosotros vamos a vivir para hacer la voluntad del rey, nuestro Señor Jesús. Hacia ahí, que corra usted y que corramos nosotros, de buscar ese reino.
De ahí estén nuestros afanes, ahí estén todos nuestros esfuerzos, hacia ahí nosotros nos extendamos. Ya no importa si el año pasado hemos fracasado, si hace 2 años igual, no importa si hace 10 años usted ha fracasado, no, tiene que olvidarlo. Extiéndase, olvidando lo pasado, extiéndase hacia adelante, a buscar que el Señor gobierne su corazón, a vivir en ese reino del Señor. Las demás cosas serán añadidas, y esa es su palabra, esa es su promesa, y Él sin falta la cumplirá. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en este día. Nos aferramos tantas veces, Señor, a la vida pasada, las experiencias, los golpes, las decepciones, los sufrimientos, Señor, hacen que muchas veces vivamos atados. Sin embargo, Señor, en este primer día, tú nos enseñas, Señor, que no seamos conformistas y que no hagamos muchas cosas a la vez, que hagamos una sola cosa. Olvidando lo pasado, Señor, busquemos aferrarnos a ti, busquemos entrar, Señor, en tu reino, busquemos, Señor, que tú gobiernes nuestros corazones, tú seas, Señor, en las decisiones que nosotros queremos tomar. Antes de tomarla, podemos preguntarte, Señor, ¿es esto lo que tú quieres para mi vida? ¿Es esto el negocio que tú quieres para mí? ¿Es este, Señor, el trabajo que tú tenías? Que podamos vivir, Señor, bajo esa cobertura, que podamos vivir, Señor, bajo tu potestad, Señor. Entonces, Señor, las demás cosas serán añadidas. Señor, que este sea el sentir de nuestros corazones, Señor, en este año. Buscar el reino tuyo sobre nuestras vidas. Buscar, Señor, que tú seas, Señor, dirigiéndonos, gobernándonos, Señor. Cuidando y protegiendo, Señor, nuestras vidas, Señor. Si es así, entonces, Señor, tú cumplirás tu promesa de añadir lo demás. Confiando, Señor, en esa palabra, Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén.